bendiciones. Buenos días. Yo tomo en mis manos la lucha contra la delincuencia. He aquí el Bukele chileno. ¡Cállate, huevonao! Ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Oiga, me da una chula. ¿Conoce la palabra liderazgo? ¿No? Es me gusta. Muchas gracias. Mira esa weá, hermano. Los pobres son pobres porque están flojos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a la segunda temporada de ¡Chile! Gato Pardo. Buenas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahí sí. Hola. Estamos... Ahí estamos nuevamente. Cambiamos de otro escenario, weón. Sí, estamos, puta, cagamos con... Tenemos como 8 estudios. 8 estudios. No, aquí está bien, este es el mismo estudio, pero desde otra panorámica, desde arriba allá, el cielo. Ahí está la cosa. Ahí Está viendo. Tatita y ojo, nos está grabando. Sí, nos vamos Sí. directo al infierno de aquí. No, se cayó una cámara. Coño. Pero ¿sabéis qué lugar en Chile puede ser un infierno? Cuénteme. Cuando realmente pasa algo grave, y que podría serlo más aún, pero tenemos todavía leyes que son muy blandas contra este tipo de delitos, el servicio de impuesto interno. ¿Qué ocurrió? Pero más grave y un infierno mayor puede ser confiar en gente en una reunión que tú le estás Chucha. echando la talla, conversando, weón. Pero eso sí que es ser un infierno porque te graben, weón. Que te graben en el Así, momento de estar haciéndose el largo. hablando los chunchuros. Cuando estáis Le estáis contando todo el contando secreto todo de el cómo secreto, chucha como bajaste chucha los bajaste, impuestos de y cómo, te graban. de cuál es la máquina que está detrás, de ver cuáles son los hilos que están detrás del teatro y te graban. ¿A quién le pasó eso? Eso le pasó, ¿A quién le a un pasó? connotado abogado de la plaza de Santiago. Así dicen, la plaza. De la como plaza. El lugar donde el cual están los abogados. Po. El poder trae el poder, o uno de los poderes Real- trae el poder. Sí. Como Better Call Saul un poco. Buena analogía. Sí, Better Call Saul. A Luis Hermosilla. Luis Luis Hermosilla. Hermosilla, que podríamos decir que es nuestro Saul Goodman. Oye, digamos que este es nuestro cuarto capítulo. Estamos haciendo maratón de grabación, ya que un poco por toda la congestión paternal, vacaciones, laboral, fin de año, nos cuesta un poco juntarnos con los gatos aquí en el estudio número 97. En el Tejado 97. En el Tejado 97. Este es el cuarto episodio que le vamos a dar a la contingencia. Vamos a hablar dos temitas principalmente: caso Hermosilla, Servicio de Impuesto Interno CMF. Uy, me han Y segundo bloque con la muerte del demonio, la muerte del diablo. Otro infierno. Otro infierno, chucha. Y ahí sí que hay harto que Harto. Así que harta historia detrás. véannos en YouTube, Chile Gato Pardo, CH1L3, así Chile con número. Gato Pardo nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Denle seguir, compártanos. Estamos en Spotify también. Y en Spotify. E iVoox también. Y iVoox. síganos en Instagram, @ChileGatoPardo, porque les tenemos una sorpresa, ¿cierto, mira tú. estimado Así es, Ricardo? Así es. Mire. Así que ahí a la única cámara que nos queda con batería, muéstrale Sobreviviendo. nuestra. Mira qué bello. Mira, nos vamos No tiene más acercando. zoom esta wea, sí. Ese tremendísimo trabajo que está hecho en impresión 3D es trabajo de los compañeros de Lado Impresiones 3D. Por Instagram nosotros le hicimos ahí una historia, ¿cierto? Una publicación, Claro. para que nos sigan. ¿Qué es lo ingenioso de este llaverito que vamos a estar regalando por Instagram? Es que ustedes pueden en la aplicación de Spotify escanear, ¿cierto? Esas ondas sonoras que aparecen en la impresión y los va a llevar directamente hacia nuestro link. Así que Lado Impresiones, por ejemplo, acá se rajó con este Pinocho, el Pinocho bueno, ¿cierto? Mentiroso, pero bueno. Miente, Todo hecho Pinocho. de PLA, un plástico que está hecho en base de azúcar. Así que ¿Azúcar? sí, en Mira. base de azúcar, almidones. Se hace una suerte de plástico, tiene la misma densidad que el plástico, se llama PLA, es biodegradable.
Y no daña tanto, digámoslo así, porque igual toda acción humana, toda acción antrópica daña el medio ambiente, pero no daña tanto como los plásticos convencionales. Así que síganlo. Ahí el compañero de Lado Impresiones 3D, que pueden buscar en Instagram, nos acaba de hacer esos regalos y vamos a estar regalando a todos los seguidores. Quizás vamos a hacer alguna trivia, algún concursillo de este capítulo o del anterior o de los anteriores y del capítulo polémico que tuvimos, que nos costó un mundo subir y que todavía no podemos subir a Spotify por la censura. Lo suben, lo bajan, lo suben, lo bajan. Está como el dólar argentino, sube, baja, baja, sube un poquito. Y vaya qué coincidencia, porque también vamos a pedir recursos a ese emprendimiento que está surgiendo y saliendo adelante para este podcast, que vaya coincidencia que yo también pertenezco a él. Mira tú. Me equivoqué. A ese. Escarabajo Compost, ¿cierto? Vamos a estar regalando bolsitas de humus, claro, para tu jardín, para tu cultivo, y bolsitas de compost, claro, ¿cierto? Para las plantitas de todo tipo, para los cultivos que en esta época que tenemos lechuga, acelga, todo lo verde, tomate, ¿cierto? También hay albahacas y otros cultivos de hoja, más de raíz, etcétera. Sustratos que están hechos a partir de la gestión de residuos orgánicos, ¿cierto? Así que ahí pueden seguir también Escarabajo Compost y Taller Escarabajo ahí. Claro. Y quería también mostrar, mira esta hermosa gráfica que tenemos ahí de los gatos, fondo, ¿cierto? De fondo. Bello. Nuestro setup ahí de incipiente de Chile. Voy a hacer una polera, yo creo. Sí, está bueno. Podríamos hablar ahí. Tenemos varios conocidos amigos que podrían. Mira, Caminos Divergentes Estudio. Sí, pues. Ahí esto tiene una historia. Tiene una historia, todo tiene detrás historia. Sí, nada de esa partida. No. Veamos un videito de que nos hicieron a nosotros. No, ojalá no salte copyright con esta weá, no sé. Vamos a ver, pues ahí vamos a cachar. Unos amigos enemigos de CNN Chile, sí, que se saltaron con este video. Así nos ahorramos la pega de estar explicando tanta cosa. Claro, y nos vamos directo a la papa misma. Al análisis. Así que, bueno, pero si está en YouTube, no debiésemos tener problemas, no ¿cierto? Problema. Si no, les pasamos unos pesos a esos canallas. Les vendemos humus. Vamos, ahí está la noticia en cuestión. Hermosilla, para el abogado de Spinac, su abogado, Spinac, suave. Lo que la defensa del ministro Mañalich en la moneda y acompañado de su equipo jurídico, la participación de Chadwick, su abogado y sus acusadores. Cara conocida no solo para los medios de comunicación. Si hay un adjetivo que acompaña al nombre de Luis Hermosilla, quien se le pregunte es influyente. Abogado penalista que comenzó a militar en las Juventudes Comunistas siendo un adolescente, pasó por las aulas del Instituto Nacional y luego en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde comenzó a tejer sus nexos con el mundo político. Hace décadas que es socio de Andrés Chadwick, tiene hasta el día de hoy oficina junto en Vitacura, y esa influencia es lo que le permite ser quien es también, y tiene redes políticas, por cierto. Él militó mucho tiempo en el Partido Comunista en los 80, luego pasó en los 90 a ser más bien un hombre cercano a la derecha, entiendo que ahora también, dada su cercanía con Chadwick, llamó a votar a favor en el plebiscito de las próximas semanas. En su currículum, Luis Hermosilla registra más de una decena de casos que han marcado la judicatura de las últimas décadas. En sus comienzos como abogado defendió a la familia de José Manuel Parada en el caso de Gollados y de ahí en más su nombre nunca dejó de estar presente. El Hospital Militar lamenta comunicar a la opinión pública el sensible fallecimiento del senador don Jaime Guzmán Errázuriz. Hermosilla conocía a Jaime Guzmán desde su época universitaria, mismo tiempo en que tejió lazos con Andrés Chadwick y con el ahora presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. La defensa de la familia del parlamentario asesinado no solo se extendió durante los primeros años transcurrida la muerte, siguió décadas más tarde cuando se pedía la extradición de Sergio Galvarino a Pablaza y del llamado comandante Emilio y la comandante Ana, entre otros. A comienzos de los 2000, el caso de Claudio Spinac remeció al país. El empresario fue condenado a 12 años de cárcel y multas por 5 abusos sexuales contra menores de edad. El abogado defensor de Spinac fue Hermosilla. Yo solicité desde el comienzo que Claudio Spinac no fuera enjuiciado y castigado por más de lo que hizo. Que a mí me parece razonable que se le sancione absolutamente por lo que hizo. No por menos tampoco que lo que hizo.
Luego tomó en sus manos la defensa del ex ejecutivo bancario Jorge Tocornal, acusado de abuso sexual y violación en contra de sus hijos. Pero fue poco después que sumaría otro caso emblemático y que impactó al país. Demoré 7 minutos en llegar a la casa y no pude rescatarlo. En el caso Luxinger Macay, dando cuenta de su cercanía con Andrés Chadwick, Luis Hermosilla representó al gobierno en la querella contra el machi Celestino Córdoba. Es imposible imaginar que ese ataque a la familia Luxinger Macay haya sido simplemente por obra del capricho. Córdoba fue condenado a 18 años de cárcel por su participación en la muerte del matrimonio en la Araucanía. Dios dirá, ¿verdad? Pero ¿cuál es su apreciación? Yo creo que los abogados han sido maravillosos. ¿Y de qué abogado habla? Luis Hermosilla. Nadie ha visto aquí, nadie ha dicho aquí que vio entrar al sacerdote O'Reilly con alguna de las menores. Hermosilla tomó la defensa del religioso de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual por 2 menores de edad del Colegio Cumbres, en un caso que también impactó al país. El capellán fue condenado por la justicia por uno de estos hechos. El Ministerio Público simplemente lo que trajo fue un conjunto de psicólogas y psicólogos para intentar construir un mundo virtual que es distinto a la realidad del colegio. La cercanía con el gremialismo y sus contactos y amistades en política también lo llevaron a defender al entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando 2 diputados presentaron una querella en su contra por injurias y calumnias. Creo que no es correcto señalar que mi ánimo ha sido injuriar a estos 2 parlamentarios. Abultado currículum para un hombre con redes en la izquierda y la derecha y con un nombre reconocido en el mundo penal. Yo a Luis Hermosilla lo conozco hace más de 40. Fuimos socios de oficina. Hemos compartido la vida. Por lo tanto, encontrarse de frente con una situación de esta naturaleza en lo emocional es muy duro. Somos amigos de familias. Y por lo tanto, la verdad es que no es una situación agradable. Me causa un profundo dolor por la materia de la cual trata esa acusación. En 2019, y tras haberlo asesorado en el pasado en el Ministerio del Interior, Luis Hermosilla tomó la defensa de un viejo conocido. Andrés Chadwick era acusado constitucionalmente y allí estaba su compañero de universidad, socio y amigo personal, al frente de la Cámara de Diputados para encabezar su representación. Porque a veces en política ocurre eso. Se actúa de una manera un día y al día siguiente se hacen videos para explicar el error que se comete. En este caso, si se comete ese error, es a una persona con nombre y apellido, con familia, a la cual se le afecta siempre. Pero ningún argumento pudo salvar al entonces ministro porque el Senado aprobó la acusación y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 5 años. En la actualidad representaba al jefe de asesores Miguel Crispi por el caso Convenios. Sin embargo, este finalizó la relación tras conocerse los audios. Ahora, y después de defender a imputados, es Luis Hermosilla el que está en el ojo público. Pucha, ay. Luxinger Macay. Harta historia este caballero, pues Luis Hermosilla, pues, se pasó del PC, weón. No, y el tipo decía que había estado encargado de el aparataje clandestino del PC en los 80. Cáchate, pues. Según él, pues. Otros ahí lo desmintieron de inmediato desde el Partido Comunista y dijeron, oye, pero si te callo, ¿de dónde? ¿Cuándo? Si siquiera militó. Ni se había comprado la camisa con chovino. No le alcanzó. No le alcanzó. No se puso colorado, dijo. No se puso colorado todavía. No se tomó ningún bigoteado con nosotros, dijeron. Tal cual. Así que ahí tenemos a Luis Hermosilla. Oye, harto vínculo en la derecha, en la izquierda. Se parece un poco como al otro amigo de Imaginación, ¿cierto? Correa. Al señor Mr. Correa. Claro, Correa, que es lobista, bueno, se conoce por ser lobista. Así es. Pero si uno lo observa, son 2 caras de la misma moneda. Por una parte, estos personajes son lo que se conocen como desarmadores de bomba. Claro. Por una parte, claro, en Imaginación tenemos al Mr. Correa, que desactiva bombas comunicacionales. Cuando va a quedar la cagada, ya bajemos el perfil, veamos esto de todo el ámbito de la institución. Exacto. Lo interesante es que aquí
muchos de estos temas se topan también con esa desarme de bombas comunicacionales. La Iglesia Católica, que también estuvo ahí aportando, por ejemplo, temas comunicacionales como el de Longueira, por ejemplo, hace años atrás, que también fueron casos de imaginación. Ahora, centrémonos en Hermosilla. Interesante Hermosilla cuando uno empieza a revisar ese historial de personas ahí que veíamos, desde Claudio Spinac, o inclusive antes, que con el caso de Goyao, inclusive un caso así muy gravitante, con la historia ahí de José Manuel Parada, ¿cierto? Latino. Estos tres profesores. Sociólogos también, ¿cierto? asesinados. En dictadura. Que fue un caso sumamente mediático, un caso en el cual también terminó por bajarse uno de los integrantes de la Junta de Gobierno en esa época, Mendoza, si no me equivoco. Fue grave, bueno, igual que muchas violaciones a los derechos humanos de ese momento, pero fue un caso sumamente mediático. Y Luis Hermosilla ahí apareció como abogado defensor. Claro. Abogado que viene de la Universidad Católica, importantísimo ese dato porque es la cuna del gremialismo, que después va a tener su más fuerte incisión en la historia política del país con Jaime Guzmán. De ahí sale la Moody primero, y después la conocida como UDI, ¿cierto? Claro. Y también muchos de los que son los Chicago Boys o de Plan Boy. Claro, los de Plan Boys y también los coroneles de la UDI. ¿Cierto? Claro. Ahí tenemos a Jovino Novoa, al mismo Chadwick, entre otros. A que también Longueira, apoyó y defendió, ¿cierto? Y hizo acusaciones. En la acusación constitucional que tuvo durante el gobierno de Piñera. Exacto. Tenemos personajes como Claudio Spinac. Tenemos personajes como el cura O'Reilly. Tenemos aquí concentrada la élite ideológica, política y económica de Chile. Y que llama la atención un poco que en el fondo o realmente se cambió de bando o fue algo estratégico para generar lazo y partir desde algún lado, porque es como... Pero también interesante preguntarse si en ese cúpula de poder, de concentración de poder, existen realmente los bandos. No, probablemente no, porque ahí el bando es ser poderoso, ser rico. ¿Cierto? El bando es ser poderoso, ser rico, influyente, pero cuando... Y determinante también, porque al final ellos son los que determinan muchas de las normas, de las acciones que toma un Estado o un gobierno. Pero sobre todo, también no perder el poder. No, pues, llegar a un punto en el cual tú dices, ya, acá hay posibilidades de caer y de perder esa área de influencia, pero no. Es como el primer mandamiento es no perder el poder, reproducirte y no perder el poder. Pero, y tú lo ves con casos, por ejemplo, Longueira, cuando se le vino la noche, Longueira desapareció. No está en el sur y de repente se saca su cuña, pero no perdió nada, ¿cachai? Perdió su notoriedad pública, pero más allá de eso, Chadwick perdió su notoriedad pública, pero sigue tras bambalinas. Por supuesto. Y así un montón de otros personajes. Con muchas empresas también, con muchos negocios, con mucha riqueza, con mucho patrimonio, ¿cierto? Y con mucha influencia detrás de otras personas que están poniendo la cara. Claro. Y ahora lo extraño es que estaba defendiendo a Crispy. Entonces, ¿por qué llega él, ¿cierto? ¿Cómo se conocen? Y básicamente qué es lo que sugería como solución, porque Crispy, ¿cierto? Lo vimos que estaba bastante cuestionado el tema del caso Fundación. ¿Cierto? Por el caso Fundación. Exacto. Y Miguel Crispy, además, asesor, uno de los personas importantes en el segundo piso de La Moneda, y amigo también de... Que este segundo piso es una invención de Piñera, ¿cierto? De Piñera 1, en el sistema de que hay un piso de asesores. Es decir, ese piso de asesores siempre ha existido, como tal. Es decir, más allá de que todos estén concentrados en el segundo piso de La Moneda. Claro, siempre ha existido un núcleo duro de personas que están... No, por supuesto, pero es como Piñera el que le da como una institucionalidad al segundo piso, claro. y como que le da dimensión igual, porque
como por ejemplo con Lagos, con Frey, con Elwin, no era como tan marcado, notorio. ¿cierto? Claro. Pero sabíamos que existían, es decir, ahí estaba Tironi, por que ejemplo. Siempre van a haber asesores, por supuesto. Para el Lago estaba Tironi, estaba el mismo Correa, ¿cierto? Trabajando en el primer gobierno de Elwin. O sea, a los que les gusta este tema, por ejemplo, que hemos visto House of Cards, por ejemplo, sabemos cómo funciona eso, pues, pero yo me acuerdo mucho de Piñera, que hablaba mucho del segundo piso como institución, así como marcarlo, ¿cachai? Como darle una connotación. Entonces, claro, pues ahí Crispy es como el líder, ¿cierto?, de todo este equipo de asesores presidenciales, y entonces estaba metido hasta las masas con la cuestión del caso Fundación. Sí, interesante también cómo fue la primera defensa corporativa por parte del gobierno a Crispy, diciendo que él no es funcionario público y por lo tanto no tiene honorario, una weá, nada que ver, pues cuando ahí asesorando si igual al presidente. Y si es por eso, pucha, no existiría funcionarios públicos, porque sabemos que casi un tercio del estado del gobierno son puro honorarios, pues, o más, una precariedad laboral total, pues, perdiendo años de servicio, en fin. Entonces tenemos aquí a este abogado Luis Hermosilla, y que como claro, uno lo puede mostrar desde, o admirar esta situación desde como un aspecto súper racional. Pero ¿qué pasa en la emocionalidad cuando supuestamente estás en un espacio de confianza y te están grabando a la mala? ¿Cachai? Sí, pues ya, expliquemos eso. Eso ahora, lo encuentro como ahora, muy ¿por qué trucho. está en la palestra Hermosilla? Expliquemos eso. Se filtra primero un audio larguísimo, ¿cierto? Casi de 2 horas, donde hay un sujeto que es de apellido Sauer, ya que no es el dueño del Pisco Sauer, ¿no? Pero es un empresario bastante, digámoslo, conocido, ¿cierto? En los negocios. Y este empresario va a conversar con su asesor, ¿cierto? Que es Luis Hermosilla, donde también está otra persona que no me acuerdo el nombre y una secretaria, ¿cierto? Que también es abogada, también ha tenido cargo, ha desempeñado cargo en el Estado. Es decir, claramente no es la secretaria que va a tomar apuntes solamente. No, por supuesto, es una persona ejecutiva totalmente y que gestiona muchos de los planes que están ahí. Entonces, al suponer, es ella quien graba, ¿cierto?, esta reunión en donde se empiezan a hablar a calzón quitado, como siempre hablan, ¿cierto? El calzón quitado es porque supuestamente estás en una situación de confianza. Claro. Entonces ahí es donde, dentro de los extractos está que podemos quemar una oficina del Servicio de Impuesto Interno, hagámosle una caja al Servicio de Impuesto Interno. Yo creo que eso es como... Claro, uno se imagina así, pero ¿cómo están diciendo esto? ¿Cómo sin pudor. Sin pudor. Porque claro, y ahí uno empieza como a pensar que el fuego como elemento purificador hace muchas cosas, ¿cachai? Hay la teoría, hay siempre una teoría rondando, por ejemplo, en el área del urbanismo, y el de la planificación urbana, que la planificación tiene que ver mucho con el desastre, ¿cachai? Cómo se planifica post-desastre. Y Chile durante el siglo XVIII, XIX, XX ha tenido incendios tremendos, y a partir de eso se ha configurado el espacio urbano. Quizás lo que pasa también mucho como con el elemento político, económico, cuando misteriosamente se queman oficinas, se roban computadores, se queman grandes bases de datos. Y en otros países desaparece esta gente, que cosa por lo menos que aquí no hemos llegado quizás a ese nivel, pero claro, aquí los despiden por lo menos, pero no, todavía no lo están matando. Bueno, y ahí se filtra este audio. Entiendo yo que los primeros en publicarlo son los de la BioBio, ¿cierto? Y empiezan a vincularlo con el gobierno de una, porque estaba justamente defendiendo a Crispy en esta acusación del caso Fundación. Entonces, lo grave es que se expone, ¿cierto?, esta red de corrupción que tiene instalada y funcionando y gestionando ciertos favores muy importante desde el Servicio de Impuesto Interno y la CMF. ¿Qué significa cada institución? ¿Qué es la CMF? Hablemos aquí. Sí, ya.
La CMF se llama la Comisión del Mercado Financiero. Es una institución que debiese regular, ¿cierto? Que debiese preservar, y es como la fusión de la antigua SBIF, que era la institución de banco, Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras, y la Superintendencia de Valores y Seguros, la SBS. Esas dos instituciones se fusionan, crean la Comisión de Mercado Financiero, porque básicamente la banca y las pensiones, vamos a decir ahí, y eso es súper relevante, porque esto va a tener un impacto en las cotizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, sin duda. Se unen y forman la CMF como una única institución que va a velar por el buen comportamiento, ¿cierto?, de evitar cosas como el caso Cascadas, que habíamos hablado en otros capítulos de otros programas también, ¿cierto? Y cuestiones que tengan que ver como el caso Penta también, que también influyó directamente con el tema de valores. Lo que pasó con la Polar, ¿cierto? Y Deloitte, todo eso empezó a ser regulado por la CMF. Todos los perdonazos que hablamos. Perdonazo del Servicio de Impuesto Interno. Claro, ese era como o sea, ese es como el rol de la CMF, resguardar, ¿cierto?, el buen comportamiento del mercado de valores, ¿cierto? El caso de Piñera con la venta de acciones de LAN, ¿cierto?, con información privilegiada. Exactamente, eso iba a entonces ellos básicamente se preocupan de esa pega, más que nada resguardar ahí. Y además generar bases para decir quién puede y quién no puede, ¿cierto? Y por otro lado está el Servicio de Impuesto Interno, que es el encargado de la recaudación fiscal del país, ¿cierto? A través de sus oficinas, su sucursal virtual, ¿cierto? Donde todos nosotros como contribuyentes pagamos, ¿cierto? Dada la estructura. Exactamente. Y eso es quizá a modo personal lo que más me molesta, porque la estructura tributaria, la hemos conversado de forma lata quizá en otros capítulos, en Chile es súper neoliberal, súper desigual. Hay que entender regresiva. Que, claro, pues. Y además, la estructura tributaria en Chile se hace en dictadura, el 31 de diciembre de 1974. Y lo que se hace ahí es un modelo, como tú decías, regresivo, que base en una sociedad neoliberal se potencia en una sociedad de consumo. Nosotros sabemos que somos una sociedad de consumo porque mientras más consumes, ¿cierto? O lo que consumas es como te integra a la sociedad, y en base a eso te van comiendo con este 19% del IVA. Y como decíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Aquí no hay un IVA diferenciado, aquí el IVA es de chincolajote, ¿cachai? Con la diferencia que los más ricos tienen la posibilidad de muchos de sus consumos articularlo a través de su empresa y pasarlo como crédito, versus la gente común y corriente de a pie, que todo lo que paga es consumo. Entonces, ¿cuál es la maraña de esta cuestión? Que Luis Hermosilla llegaba a los altos cargos del Servicio de Impuesto Interno, a los altos cargos de la CMF. Entonces decía, oye, yo tengo lucas, obviamente agentes corruptos, ¿cierto? Y bájame esta multa, bájame esta sanción, esta declaración puta, arreglémosla. Mira, estas facturas no son tal. Entonces, dentro del Lauro, claro, proponía cosas más maquiavélicas, ¿cierto? Proponía cosas mucho más radicales. Y un poco que son cómo funcionan las mafias también, po. Sí, eso es como relevante demostrar, po, es como esta idea de que hay una concertación para el delito. Claro, y por eso hablábamos de Better Call Saul, porque para los que han visto la serie, el Saul Goodman, ¿cierto? El Jimmy Patín, de los que, por ejemplo, que a mí me encanta la serie, la he visto más de una vez. Es un chanta culiao, ¿sí? Un chanta culiao, y busca así pero es muy astuto. Yo también valido a Saul en el sentido de que, si bien tiene su claro oscuro, también tiene una relación familiar también que lo marcó ahí mucho, claro, ese ámbito. Quizá a lo mejor ahí podríamos hacer un derivado del Gato Pardo a analizar y reaccionar series, pero claro, sí, pues hay un motivo de fondo, pero podríamos investigar, Luis Hermosilla, ¿cuál es el motivo de fondo? ¿Qué tiene abajo? ¿Qué es lo que hay detrás de Luis Hermosilla? Claro. Pero la similitud que quería hacer era, claro, porque el Saul Goodman, él en ningún momento tiene escrúpulos. Él para él es el objetivo, ¿cachai? Me acuerdo en unos capítulos que tiene que pelear con Mesa Verde, el weón está toda la noche sacando fotocopias, y el culiado presenta unos planos, weón, presenta unos escritos y dice, pero si ustedes lo escribieron, y se los caga. Y una weá genial, y después weón, el weón cacha cuando mueve los autos, y oye, ese weón todo estacionado ahí, se maquilla como el otro weón, le echa weá en la bebida para que se cae. Puta, un montón de triquiñuelas que hace el sujeto para ganar. Y acá es lo mismo.
Quizás, y eso es lo que se conoce, pues al final ese es el tema, eso lo que vimos ahora, lo que expuso Zipper, ¿cierto? Lo que expuso la prensa es lo que conocemos respecto de lo que ocurre con el caso Hermosilla. Sí, ganar a como dé lugar. Y aquí es súper bien gráfico de cómo ganar a como dé lugar esta idea de que sí o sí vas a tener una posibilidad de pasar por al lado a la justicia en Chile como un elemento seguro. Por eso también que es tan transversal Luis Hermosilla. Claro. Porque no importa ya de qué lado estés, lo que importa es o tu nombre limpiarlo, o establecer penas más bajas, o establecer de que no necesariamente pagues todo lo que tienes que pagar. ¿Sí? Y hay que entender igual una cosa que tiene que ver como con una dinámica que se da como con estas situaciones, porque, por ejemplo, a mí me toca trabajar de asesor contable y tributario, ¿cierto? De muchos emprendimientos y empresas, pymes, por supuesto, no al nivel de Luis Hermosilla, pero en el fondo cuando tú haces bien la pega, igual el cliente te debe un favor, ¿cachai? Claro. Es como el padrino. Porque a la larga, puta, otro weón no le hizo la weá, ¿cachai? O sea, cuando a mí me ha pasado, cuando, por ejemplo, oye, weón, y lograste bajarme la multa de tal monto a tal monto, oye, pudiste reducirme los impuestos de este monto a este otro monto, los buenos quedan para la cagada, ¿cachai? Claro. Te recomiendan, te van generando y tú vas conociendo más gente, vas ampliando tus círculos, tus redes. Y llegáis de repente a lugares que tú decís, chucha, ¿cómo llegué? ¿Qué estoy haciendo acá? Claro, ¿cachai? Porque, digámoslo así, como desde el punto de vista como ideológico o más desde lo ideales, son el enemigo, pues, bueno, pero estáis en la pega, ¿cachai? O sea, para mí yo lo veo así, pues estoy en la pega y tengo que asesorarlo igual. Y yo pensaba en eso, en esa dimensión de Luis Hermosilla, de decir, puta, a este weón difícilmente calle, o difícilmente lo van a meter a la cárcel, a pesar que como que Boric en sus exposiciones o en sus discursos ha dicho, pues no van a tener ni un centímetro de tolerancia con la corrupción y la weá, pero es difícil cuando un gallo que ha defendido a ministros, porque defendió a Mañalich, ¿cierto? Defendió a Chadwick, ¿cierto? Y Chadwick sabemos que es un gallo súper poderoso, po. Mañalich, a pesar de todo, es un gallo que también ejerce mucho poder, ¿ya? Y tiene mucho poder, es el tipo fue con las clínicas, con ¿cierto? Con las ISAPRES, que ellas tienen también mucho poder. Exactamente. Entonces, Spiniak, que a pesar de que ya fue un gallo un despreciable, una basofia, pero el weón también mucho poder, ¿cierto? Y muchas relaciones internacionales. Entonces, claro, po. Y si tú lo pensáis así, entonces va a dar quizá 1 o 2 manotazos de ahogado y lo van a salir a defender, porque si estos gallos, si él cae, no va a caer solo ni cagando. No. Ya cayó Sauer, y Sauer ya le están cayendo las penas al infierno, porque ya cayeron los buenos de servicio de impuesto interno, ya ese es como el hilo más delgado, ¿cierto? Esos gallos corruptos del servicio de impuesto interno ya están fuera, parece que hay uno que ya va a ser formalizado prontamente. Sí, pero lo interesante es que están fuera, pero no han perdido su calidad de funcionarios públicos. No, porque hasta que no se comprueben los delitos no les pueden... Pero claro, están como en sumario, claro, en esas pausas, culia. Pero él es como la guinda de la torta, pues. Entonces, claro, por un lado y además él era el que elegía a los jueces, tengo entendido, por cierto. Aparte, él era parte de un consejo que elegía como los jueces. Eso también era como... ¿En la corte? ¿En cuál corte? ¿En apelaciones? Es que no sé. Puede que esté equivocado, no sé, no me acuerdo. Pero lo interesante ahí es cómo hay una teoría del ciclo noticioso. Una noticia, no importando qué noticia sea, no va a estar más de 40 días en la palestra. No, para nada. Inclusive hoy en día es menos. No importando cuál noticia sea. Salvo que se hace una notición a nivel así como, no sé, la caída de las Torres Gemelas, por ejemplo. Claro. Pero, y aquí lo paradójico es que Zipper levanta el velo, detona la bomba, y en 15 días ya la noticia se enterró. Sí, po. ¿Por qué? Porque se comenzó a revisar los contactos y empezaron a salir algunos nombres a la palestra que
radicaba en expresidente de la República, por ejemplo, y allí ya la bomba es muy grande para que detone. Sí, pues. Es que ese es el punto, pues. ¿Hasta dónde van a llegar las esquilas de esta bomba? Porque si estamos hablando de una persona que, como igual que Correa, se mueve de pe a pa, ¿cierto? Asesora de pe a pa, le sabe secreto y tiene buenas conversaciones en confianza de pe a pa, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega su impacto? ¿Cachai? Es como un Big Bang y es como lo que llaman too big to fail los gringos, así como demasiado grande para caer, ¿cachai? Entonces no puede caer porque es muy grande y puede dejarla cagar. No. Entonces mejor nos hacemos los hueones, lo salvamos, lo sacamos, un rato lo escondemos y después a lo mejor le quitamos alguna licencia, pero el hueón va a poder seguir trabajando y seguir siendo rico y poderoso como siempre, pero más piola. Sí, pero también se corre el alto riesgo de decir en un momento, sí, es muy grande para caer, pero a lo mejor este tipo vale mucho más que caiga a que siga vivo con el secreto, ¿cachai? Claro, entonces ahora también se puede dar esa dinámica. Ahora no sé si uno nunca sabe qué es lo que está detrás en realidad. Es decir, podemos caer en muchas especulaciones, pero en alguna de esas especulaciones uno a veces la acierta. Es el caso, por ejemplo, de hasta dónde llega. Es decir, este caso de Sauer está desparramando hacia todos lados. Es decir, por ejemplo, inclusive involucrado hasta a nivel educacional, por ejemplo, con algunos vínculos a universidades privadas, con vínculos a todo este ámbito de facturas falsas. ¿A quién es facturada? Sí, a quién es factura. Y lo que eso impacta igual en decisiones económicas, porque al final, si tú lo pensáis, Chile es un país que más del 80% o cerca del 80% de lo que recauda como ingresos fiscales, ¿cierto? Son impuestos, de los cuales más de la mitad, como dijimos, era el IVA. Entonces se sabe que en este país no es necesario evadir porque está institucionalizada la evasión. Entonces pasa que le pegáis un canillazo al gobierno, pues, ¿cachai? Al Estado igual, porque no tiene caja para poder continuar como con su plan. Con su plan, pues, ¿cachai? De hecho, aquí igual me llama la atención que archivos de Luis Hermosilla y aparecen 9 noticias, pero son todas impactantes. Las vamos a tirar aquí para revisarlas. Aquí Ciper está, Chile. Por Ciper Chile, ¿cierto? Ustedes ponen archivos de Luis Hermosilla y aparece de ayer, noticia, o sea, no de ayer, del 7 de diciembre, investigación por logro, Universidad de Concagua, sociedades relacionadas figuran en transacción de facto, ¿cierto? Una sociedad de factoring por más de 2.000 millones. Hay que decir que las sociedades de factoring, ¿cierto? Sociedades de inversiones son una bolsa de gato que muchas veces, y en un tiempo en el 2015, 2014, me acuerdo que estaban como de moda crearla para hacer planificación tributaria, para que te acogías a un artículo que ahora ya no existe, que es el artículo 14 TER, que metíais toda la plata ahí y mientras no la retirarais puedes pagar PPM y era todo ficticio, no tributáis pero ni un peso por las lucas que tú tenías, igual que los FIP, los fondos de inversión privada, que son cuestiones más técnicas que a uno le tocó hacer. Me imagino. 6 de diciembre, ¿cierto? Caso Coimas, dueño del taller que arregló el auto de uno de los socios del Factop, acusa que fue involucrado con facturas falsas. Entonces, chucha, weón, cagaron hasta el weón más callampa de esta red. Bueno, busquemos a cualquier weón y le tiramos una boleta. Claro, 1 de diciembre, la relación de confianza entre Luis Hermosilla y los Jalaf, los empresarios beneficiados de la bicicleta que financiera de este Factop, ¿cierto? Que era la empresa que hacía todos los factoring de la factura, además. Claro. 28 de noviembre, las personas y sociedades vinculadas a los políticos figuran en el registro de inventario del factoring investigado por el audio de Luis Hermosilla. Aquí aparecen todos los que están y ahí hay algunas caras conocidas, ¿cierto? Caso Coimas, el paso a paso del perdonazo de 3.000 millones de pesos del empresario Daniel Sauer. Entonces no es poca plata, pues bueno, es más plata que la chucha, ¿cierto? Y esto por la corrupción nomás, pues entonces acá
21 de noviembre, el informe reservado que leyó Leonardo Villalobos, ¿cierto? En la reunión con Luis Mosilla es verdadero. Lo sacó del Servicio de Impuesto Interno. Entonces ahí estamos hablando también de uso de información privilegiada. Así es. Y bueno, las redes políticas de Leonardo, ¿cierto? Que es la galla que... Leonardo Villalobos. Que ella es la que filtra, ¿cierto? Ella filtra el audio. Y va corriendo a la fiscalía a declarar. Estuvo más de 8 horas declarando, todo un día, si lo pensamos. Contando qué es lo que ocurrió, ¿cierto? Habían incongruencias, pero ella fue la primera en ir a declarar. Imaginémonos que a qué acuerdo llegaron. Sí, pues, ¿cachai? ¿Y qué Testigo información privilegiado. dio? Porque la lista... aquí estamos haciendo una weá que es delito. Eso es Mira, aquí una de las cuñas hermosas que aquí está. Aquí estamos haciendo una weá que es delito. Esta weá es delito. Es parte de lo que dice Hermosilla dentro de la grabación. Y aquí otra cuña también de Hermosilla dice lo siguiente. A ver. Esta está buena, mira. Hay que armar una caja. Necesitamos una caja porque hay que chispearle a más weones. Chispearle. Hay un weón de la CMF al que debemos plata también. Le debemos 10, 12, no sé. La Leo tiene los números anotados. Puta la weá, weón, ni weón, los culiados más encima corruptos y morosos, weón. Morosos, weón. Ese ni siquiera son al día. Mira, aquí lo que le dice Hermosilla a Leonardo Villalobos. Eres una psicópata. Sí. Bien orientada. Hay hueones psicópatas mal orientados que andan asaltando gente. Pero tú eres psicópata bien orientada que hace estas pegas. Es decir, bueno, en la carne callana. Vaya a las que sea. Y más encima, lo más chistoso de todo es que parte el audio con Leonardo Villalobos diciendo, ¡ay no! Es que allá abajo me carteriaron y la cuestión no puede ser. Y arriba este tipo y dice, no, es que la delincuencia está desatada. No, es que hay mucha delincuencia en este país, weón. Partiendo por él, po. Claro, puede decir la delincuencia güey de corbata no es delincuencia, weón. No, po. Así se arreglan estas weas, dijo. Te juro, de este weón dependemos. No tenemos otro filtro antes que la CMF. Y aquí es donde podemos meter mano. Y así se arreglan estas weas, pues. Así se arreglan. Y así se arreglan, pues lamentablemente. Después dice, y es la única manera de hacerlo. Tú pega aquí a armar la caja, pero armarla nomás. Dani. ¿Quién será Dani? Esto es como una caja navideña, bueno, así claro, me imagino. Te juro que de verdad esto no es la ley. Esta weá es más importante que todo porque impide que lleguemos más allá. Y porque quiero estar en condiciones de pedirle más a este weón. Yo quiero apretarlo. Yo quiero exigir la eficiencia de más. Quiero que, weón, si se me pide bloquear los computadores, si me puede quemar una oficina de impuestos internos, quiero lo más. Por eso es que quiero hacer una pregunta abierta. Quiero decirle al compadre, ¿qué más podía hacer? Lo quiero tentar al weón. Puta, ¿me cachai o no? Y uno piensa que van a hablar como el ¿Cachai? no, Bueno, claro, ¿cachai? porque la weá es suficientemente grande para que nuestro riesgo, para que quede la cagada más allá de los problemas que tenemos. Dice Hermosilla Sauer. Bueno, cagó. Daniel Sauer, aquí con esto termino, ¿no? Daniel Sauer, estamos hablando de weones que no sabemos cómo van a reaccionar. Muchos weones. Y aquí está metido, weón, medio Chile Leo. Chucha, o sea, esto habla de, por eso, por qué se quedó callada la weá. Claro. Sí, pues le dice la Leonardo. Daniel Sauer, estamos hablando de que hay metido 300 personas. Chucha, o sea, weón, es una tremenda red de corrupción. Además no hablamos que no solamente las cabezas, es decir, aquí tenemos mira, parientes, hijos, amigos, porque son la misma casta, hablando de la casta. Oye, es que si está Chadwick, está Piñera, yo estoy pero re seguro. Exactamente. ¿Cachai? Mira, esto ya nos da la satisfacción de asegurarnos que probablemente sí. Pero además esta es la punta del iceberg, weón. Porque te cuento una cosa, esto vota Facto, que es el factoring de Sauer que busca sobrevivir luego de la... ¿Cachai? Esta es además la punta del iceberg. O sea, 300 weones son la punta del iceberg de toda esta red de corrupción. Y aquí, interesante en esta misma grabación, porque ¿cuál es el objetivo final? La primera wea que hay que hacer aquí es controlar toda la información que salga del servicio. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánta información? ¿Qué errores lleva? ¿Qué wea? Tenemos que tener el control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un weón al que le debemos en este minuto 10 millones de pesos. No, y después Balsa, porque mira, dijo... Bueno, ahí está contando lo que le pasó, mira. O sea, mira, y es chato, porque el weón usa un estacionamiento del servicio puesto interno, pues weón.
Y ahí dice, yo encuentro que este país ya se volvió cualquier wea. Porque le habían asaltado, le habían quitado la billetera. Chucha, complejo, pues, porque al final, bueno, Ciper Chile vuelve a hacer tremenda pega, tremenda investigación, ¿cierto? Ya nosotros hemos trabajado con otros capítulos del Gato Pardo, del Camino Divergente, ¿cierto? Y de ahí no me acuerdo el nombre que le pusimos a uno entre medio que hicimos un intento de podcast también. Hablando de las redes de corrupción, ¿cierto? Cuando hablamos de los Panama Papers y no me acuerdo los segundos papers, ¿cómo se llamaban? Se me olvidó. Que sí, eran también eran de los Malasia Papers. No me acuerdo. No. Puta, pero era algo similar, ¿cierto? Donde estaba metido Piñera, donde estaba metido Kass, ¿te acordáis? Pagando impuestos en paraísos fiscales. Exacto. ¿Cachai? Entonces... los Pandora Papers, ahora me acuerdo. Pandora Papers, sí, que era como la caja de Pandora. Exacto. Sabría. Sí, porque cuando dijeron los Panama Papers, cagaron un poco a la imagen de Panamá como país, después ellos reclamaron y bueno. Pero hay medios y cierto, hay periodistas haciendo la pega como corresponde, entre comillas, ¿cierto? O bien hecha, ¿cierto? En el caso de Ciper. En ciertas líneas del mostrador, ¿cierto? En ciertas líneas de investigación también de Bio Bio, porque el otro día escuchaba también un periodista que después fue a hablar al podcast de La Voz de los que Sobran, cuando lo echaron los Mochati por investigar ciertas líneas de la política. Y tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el capítulo anterior, por la importancia de los medios respecto de lo que ocurre en la contingencia, ¿cachai? Porque de pronto Chilevisión prefiere presentar un reality argentino, ¿cierto? 2 horas, una transmisión en vivo de una wea que no nos involucra nada, versus un reportaje que no ha sido lo suficientemente promovido, ¿cierto? Y difundido y explicado, porque a veces cuando cuando pasó la wea de las papas, salía un weón y explicando, no, es que la papa, y te ponía una pizarra, ¿cierto? Y te explicaba por qué la papa subió de precio, y la economía, la oferta y la demanda, y te explica la wea como que si la gente fuera weona, que no sabe que la wea, si el weón que produce papas cagó, van a subir, pues, ¿cachai? Como que si nunca hubiese pasado antes. Y cuando tiene que aparecer ese weón explicando esta weá, porque es una weá que es compleja, ya, porque la forma que tiene que trabajar la CMF, el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Y el empresariado en Chile es compleja. No aparecen, no están. No, porque no es como no les importa. Yo creo que sí le importa, pero le importa al revés, le importa que no aparezca. ¿Cachai? Como claro, que está allí establecida como línea editorial de qué se puede hablar y hasta qué punto se puede hablar. Porque un medio de comunicación, al fin y al cabo, que quizás es uno de nuestros temas más recurrentes, no solo busca la noticia, sino que al fin y al cabo impone la palestra, ¿cachai? Claro. ¿Qué es lo que se va a hablar? Exacto. ¿Hasta qué punto se va a hablar? ¿Cuánto se va a hablar? ¿Cuál es el enfoque de lo que se va a hablar? Entonces, en este caso en particular, nos damos cuenta de la trastienda del poder. Y así como existe Hermosilla, a nivel nacional, también existen otros abogados que se mueven a nivel local. Un ¿cachai? montón. Y que estos chunchullos de la empresa privada son también chunchullos que están en los municipios, que pueden estar en el aparato público, que se mueven por ahí. Entonces, como bien dice, como una cierta epitafio de estos propios personajes, que esto es la punta del iceberg. Y así como es la punta del iceberg a nivel jurídico, económico, en la plaza de Santiago, también hay pequeños icebergs en las regiones, ¿cachai? Sí, y que no son tan pequeños. De más, pues. O sea, lo que se ha visto como con los GORES, ¿cierto? Con las gobernaciones, con toda esta plata de las fundaciones. Y con las millonadas de los municipios, ¿sí? Ese tema, o que ha ocurrido también con las millonadas de plata de las Fuerzas Armadas, ¿cachai? Que también es un temazo y también cayó en el olvido, ¿cachai? Y ahí tenés miles de millones de pesos. Entonces, claro, porque yo me acuerdo que cuando chico, no sé si habrán sido fachos o no mis profes, pero quiero pensar que no, o relativamente, digamos, no, hay uno que yo estoy seguro que no, pero siempre nos hablaban de que Chile no era tan corrupto.
o que Chile era el país que era menos corrupto en Latinoamérica, pero era porque, claro, pues aquí la la corrupción fantasía, está institucionalizada, Claro. la corrupción es con factura, la corrupción es con corbata, y no es como de andarle pasando 50 lucas al Paco en la calle, ¿cachai? Porque eventualmente, claro, ese tipo de corrupción no ocurre, po, pero sí maletines de los jefes de carabineros, de los directores de carabineros, a su élite de carabineros, lo mismo los militares, ¿cierto? Las Fuerzas Armadas, como tú decías, Regalos, miles de viajes al millones, extranjero, casas, propiedades, avión, aviones, hasta un avión, ¿cierto? Las facturas falsas de estos helicópteros que habían comprado a través de los militares, no sé si que lo conversamos, me parece que en uno de los capítulos mucho anterior. Y claro, lo que sí, todos estos casos, los casos Cascada, los casos Penta, el perdonazo a Johnson, las colusiones de los colusiones, todos los casos de colusiones, ¿cierto? Todos los casos de la AFP, los casos de las farmacias, los casos de la ISAPRE ahora, que están también en la palestra y que nadie les ha investigado. Entonces, a mí lo que me sorprende un poco es por qué nosotros como pueblo aguantamos esa weá, ¿cachai? Como que somos tan ignorantes, no lo entendemos, nos conviene, somos hueones, porque otros pueblos, por ejemplo, hubiesen dejado la cagada, ¿cachai? Y aquí es como que igual esto nos afecta directamente, po. O sea, en estricto rigor, ¿cachai? Es como esa la molestia, po. Porque al final, si tú lo pensáis, puta, el loco del servicio de impuesto interno es funcionario público, pero a él le pagan con los impuestos que nosotros pagamos de nuestro consumo, ¿cachai? Claro. A toda esa estructura de ministros, ¿cachai? Corruptos, que han habido, de jueces corruptos, de investigadores, de fiscalizadores corruptos, se les paga con nuestra plata, ¿cachai? Sí, el otro día justamente escuchaba una declaración de el abogado creyente en el caso Víctor Jara, Caucoto puede ser, Nelson Caucoto, y le hacían una pregunta similar. Le preguntaban cuál es su visión respecto a que después de 50 años recién se haya podido extraditar a una de las personas, a uno de los asesinos de Víctor Jara. Y con qué idea él tenía y qué respondía esto a que habían pasado 50 años y recién se estaba haciendo justicia. Entonces él decía, claro, esa es una forma de verlo, que es la forma quizás de que uno anhelara que la justicia fuese en el momento, o fuese mucho más cercana en el tiempo. Pero también es interesante hacerse la pregunta contraria y preguntarse qué otro país en el mundo ha hecho justicia después de 50 años en un caso. Claro. Sí, buena reflexión. Entonces, también allí, primordialmente, los otros países no han hecho justicia de 50 años o porque no se ha investigado o porque lo hicieron antes también. Es decir, no sería imposible hacer justicia después de 50 años si no se hubiese hecho antes, ¿cachai? Si esta se hubiese hecho antes. Entonces, quizás aquí también sería interesante dar vuelta a la pregunta y preguntarnos hasta dónde va a llegar la justicia en este caso. ¿Sí? Y qué posibilidades existen reales de que este caso se hubiese sabido, algo de este caso, previo a una grabación. Mira, qué buen punto tocaste ahí, porque si al final lo pensamos, ¿te acordáis del caso Penta? El caso Penta parte por una filtración del contador de los Choclo Delano y del otro Lavín. Y es porque se pican porque no recibe su parte. Claro. ¿Cierto? Y este gallo va y hace la autodenuncia, hace la denuncia y después se muere, porque al final te acordás que estaba más enfermo que la chucha y murió. El caso Cascada también se sabe por un sapeo interno. Uh-huh. Este caso se sabe por un sapeo interno y hay como, me acuerdo que 2 o 3 casos más, me parece que el de Carabineros también, y no me recuerdo cuál es el otro, pero también se saben por enemistades, o digámoslo, alguien no recibió su parte, ¿cierto?, a tiempo, o lo que le habían prometido, y denuncia, y habla. Aquí en este caso es la Leonarda, ¿cierto? Leonarda Villalobos. Sí, pero lo interesante sería preguntarse, ¿por qué denuncia Leonarda Villalobos? ¿Será porque está viendo que se le viene la ola encima? ¿O será porque dice, ya, esta weá es suficiente y chao? O quizás porque no recibió su parte. Porque si él le dice, eres una psicópata bien guiada, bien dirigida, ¿cachai? No eres como los buenos que andan en la calle. Uh-huh. No creo que sea una persona que haya tenido como,
ahora una epifanía, la epifanía una moral, revelación, ¿cachai? la De revelación, decir, oh, chucha, estoy diciendo... No creo, no se lo compro, ¿me entendí? Yo soy más desconfiado ahí. Yo creo que no recibió su parte, o que quizás, como lo que tú decís, le iban a dejar en mierda a ellas nomás y los buenos se iban a salvar, y la loca lo vio y dijo, no, tengo que hablar, po. Pero a lo que iba era otra cosa, ¿cachai? Realmente son tan ineficientes los sistemas de control, weón, del servicio de impuesto interno, de lo que sea, ¿cachai? De las contralorías, o se quieren hacer los weones, ¿cachai? Porque nada ha sido, de todo lo que se ha anunciado, de todos los casos que nombré, ninguno ha sido denunciado por investigación, denunciado por fiscalización, ¿cachai? Como, no, el servicio de impuesto interno se puso a fiscalizar este hilito y llegó a esta weá, ¿cachai? Y además que cuando tiene que querellarse, el mismo caso de Fundaciones también es un sapeo, claro, una conversación de dos weones, ¿cachai? O sea, ¿dónde está la inteligencia del país? ¿Cachai? ¿Dónde está el verdadero rol de fiscalización del servicio de impuesto interno? Cuando tú te metías a la página del servicio y dices, ¿cuáles son mis roles? No me acuerdo si el primero o el segundo, pero fiscalizar, ¿cachai? Ver que los contribuyentes cumplan la cuestión tributaria y luego fiscalizar. Pero ¿dónde está la fiscalización? Pues, ¿cachai? Creaste otro ente que es el Tribunal Tributario, gastando plata del Estado, ¿para qué? ¿Cachai? Entonces, a mí eso es lo que me llama la atención y me molesta un poco. Y es porque al fin y al cabo quienes son los supervisores son agentes, son arte y parte, ¿cachai? Es decir, el mismo que se fiscaliza es el que está metido. Entonces, si por eso simplemente pasa y se normaliza esa conducta. Si el tipo acá que tenía la puerta de entrada y que era contacto directo con Hermosilla, no era cualquier tipo del servicio de impuesto interno. No, po, obviamente no es un fiscalizador de los de abajo, ni de los gallos que están en el mesón. Po. No, por supuesto que no. Ese no es el tipo que tú le vas a venir a preguntar, oiga, ¿y cuándo me toca el número para que tengo que estar a consulta? No, po. Entonces, si no hay una probidad ahí, jodiste. Claro. Así que ya, vamos a despedir este episodio. Ya llevamos 55 minutos hablando de Hermosilla, se nos pasó volando. Pero mal que iba a ser corto. Iba a ser corto, así que le vamos a dar el término a Luis Hermosilla. Esperamos que la justicia haga lo suyo, que este gallo termine en la cárcel. Creo que mediáticamente también sería muy útil para el gobierno que exista una verdadera sanción a un gallo corrupto. Independiente si a este weón le tocó que rodara su cabeza, pero... Sí, y veremos qué es lo que va a pasar con Crispy. Que claro, también eso es importante, porque no solamente en términos prácticos, sino que también a nivel simbólico sería interesante saber qué es lo que ocurre. Sí, ¿cachai? Así que eso. Muchas gracias, síganos en YouTube, Instagram, Spotify, escúchenos, denle seguir, pongan la campanita. Muchas gracias.